Hola, el mito de hoy es sobre la obediencia, o más bien la obediencia como nosotros la entendemos. Tenemos, siempre que estamos interpretando la Biblia, tenemos que tener en mente el contexto en el que nosotros lo estamos leyendo y el contexto en el que fue escrito. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, lo estamos leyendo desde una perspectiva latinoamericana, actual, del siglo XXI, y probablemente algunas palabras que nosotros interpretamos de una manera tienen otro significado en el contexto original. Y esto pasa mucho con la obediencia. Aquí en Latinoamérica tenemos un concepto de la obediencia muy alto y tiene mucha influencia en lo occidental, ¿no? En la influencia europea que tenemos por haber sido países colonizados. Entonces, cuando hablamos de obediencia, nuestra obediencia está más asociada a la esclavitud que sufrimos y en el contexto occidental también con esto de los imperios y todo, esclavitudes, siempre la obediencia se ha enfocado más en tal cual lo que se dice se debe de hacer inmediatamente. Incluso tenemos frases como si no se hace ahorita ya no es obediencia, si no se hace al pie de la letra ya no es obediencia, y toda la perfección que debe darse en la obediencia, ¿no? Entonces muchas veces se cree en este concepto de obediencia como los hijos deben obedecer a los padres. Completamente los niños tienen que hacer absolutamente todo lo que los padres le dicen. Entonces cuando nosotros leemos en Efesios, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, inmediatamente como padres entendemos que lo que yo le diga a mi hijo lo tiene que hacer, y si no, inmediatamente esto es pecado. Pero estamos ignorando también el contexto en el que nosotros entendemos esto. Nosotros en nuestro propio lenguaje podemos tener palabras que denotan cómo fuimos un país conquistado. Simplemente cuando nuestros papás nos hablan, nos enseñaron a contestar mande, que es del mande usted, de un esclavo a un amo, mande usted. O sea, el amo iba a decirle lo que quisiera y el esclavo debía de contestar mande usted. ¿Por qué? Porque usted manda, la voluntad que tiene el amo es la perfecta y es lo que se tiene que hacer. Y ese es nuestro concepto de obediencia también. Y con base en nuestro concepto de la obediencia, aplicamos disciplina con los niños en cómo deben de obedecer y enseñamos este concepto tan alto de la obediencia, pero que está más asociado con la esclavitud. Ahora, ¿cómo fue escrita la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre la obediencia? Y es muy interesante porque en hebreo no existe una palabra para obediencia tal cual como nosotros la entendemos. La palabra que usa la Biblia cuando habla de obediencia, por lo menos en el Antiguo Testamento, es Shema, que significa escuchar con atención. Entonces el hijo debe de escuchar con atención las indicaciones del papá y actuar en función a lo que escucha. Eso es lo que significa Shema, escuchar con atención y actuar en función a lo que se te está diciendo. No necesariamente es hacer lo que se te está diciendo, pero sí es escuchar y actuar con base en eso. Cuando Dios dice que debemos de escucharlo y actuamos con base en lo que Él nos está diciendo, con base en su voluntad. Hacer la voluntad de Dios sí es buena, y Dios sí nos dice guardar sus mandamientos, hacer su voluntad. Sí debemos de obedecer a Dios, pero Dios sí nos está pidiendo el entendimiento, no como un esclavo que hace tal cual sin entender y tiene que hacer y se acabó, sino nos está pidiendo realmente siempre un entendimiento. Cuando Él dice que lo amemos con toda nuestra mente, nos está pidiendo entendimiento al amarlo, no solamente hacerlo. Cuando es con todo nuestro ser, debe de involucrar nuestro razonamiento. Y lo mismo es la obediencia. Los niños tienen que aprender a escuchar atentamente y razonar sobre lo que les está diciendo. Nosotros podemos ver estos versículos que dicen obedeced a vuestros padres y no tienen una caducidad. Si la obediencia fuera tal cual como nosotros la entendemos, yo aún a mis 31 años tendría que estar obedeciendo todo lo que mis papás dicen. ¿Por qué? Porque siempre van a ser mis papás. Pero yo como adulto puedo escuchar a mis papás, porque eso es parte de honrar a mi padre y a mi madre, pero tomar mis propias decisiones, porque yo escucho y acto en función a lo que escuché. Ok, ya escuché el consejo, tal vez yo tengo otro criterio, o tal vez yo tengo otro conocimiento, o tal vez ellos tienen la razón y yo ya actúo con base en lo que escucho de ellos, más también en mi contexto. Y eso es lo que se debe de inculcar a un niño, que aprendan a escuchar, que aprendan a razonar y que actúen
con base en tomar una buena decisión. Por eso es importante que les enseñemos a tomar buenas decisiones más que a obedecer lo que papá y mamá les dicen. Si están tomando una mala decisión, les decimos las consecuencias que puede traer esa mala decisión y las consecuencias de tomar otra decisión. Pero entonces estamos involucrando el razonamiento para que ellos estén preparados y se estén preparando poco a poco para ser tomadores de decisiones correctas, no obedientes ciegos. Algo que debemos también tomar en cuenta es que el versículo dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. No está diciendo que los padres tienen que acomodar lugar a hacer que ellos obedezcan. Nosotros debemos de ayudar a que ellos obedezcan porque sabemos que es para su bien. Entonces, si veo que le está costando trabajo obedecer lo que le estoy diciendo, yo le estoy diciendo alguna instrucción y él me escucha pero no me quiere hacer caso, yo tengo como el adulto responsable, tengo que ayudarle a entender la decisión que debe de tomar para que tome una correcta. No significa que como el mandamiento no es tal cual que haga todo lo que diga, él ya va a hacer todo lo que quiere. No, mi función es guiarlo a buenas decisiones. Esto es bueno porque sí limita la autoridad del padre y protege al niño, porque en muchas ocasiones la pecaminosidad de los niños ha estado sujeta a los caprichos del papá. Los papás pueden decirle, a ver, cántale esta canción a tu tía, y si no quiere el niño porque se siente inseguro, inmediatamente es desobediencia y es pecado. Pero nosotros no vamos a decir lo que es pecado. Los niños tienen que escuchar y también tienen un criterio, y Dios también respeta la dignidad y voluntad de un niño. Y no va a contar como pecado lo que el papá simplemente en su capricho quiera decirle. Entonces, todo lo que yo le diga a un niño que sea para su bien, para su buen desarrollo, y él no quiere obedecerlo, simplemente está siendo insensato por su inmadurez, pero no necesariamente es que es un pecado por desobedecerme. Mi función entonces no es hacer que obedezca, sino hacer que la obediencia le sea fácil, que él entienda por qué es que debe de seguir esta instrucción o este mandamiento. En algunas ocasiones muchas personas usan muy mal este versículo en el que se lapidaba al hijo desobediente. No hay nada más lejano a la obediencia o a la disciplina que eso. Cuando nosotros leemos ese versículo, y vamos a leerlo textual, está en Deuteronomio 21:18, dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vivía, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quitarás el mal de en medio de ti. Muchas veces se ha usado como para meter temor de la desobediencia de los niños, pero es muy claro el versículo y está hablando de una persona adulta, porque lo está llamando contumaz, rebelde, glotón, borracho. Esto es un adulto que ya es básicamente un delincuente, y el problema no es que no está escuchando a la voz de sus padres, el problema es que él ya es contumaz y es rebelde, y esto significa que ya no está siguiendo las leyes, porque recordemos que la función de papá y mamá, y hablando en la ley, era siempre enseñarle la ley. Entonces, si él ya no está escuchando a la voz de sus padres que le están diciendo la ley, y él está haciendo con su vida lo que quiere, se está volviendo un delincuente. Ya vemos que esta persona es un peligro para la sociedad, es un glotón, es un borracho, es un adulto que ya su modus vivendi es ser delincuente, romper la ley. Ya no escucha a mamá y a papá, entonces ya no está honrándolos en escucharlos, pero ya no está siguiendo tampoco la ley. Sus padres le dan indicación de la ley y él desobedece la voz de sus padres, desobedeciendo la ley. Esta es la situación de rebeldía que vemos en Éxodo. No está atendiendo al castigo ni nada. Entonces realmente la desobediencia de esta persona es a Dios, no a sus padres. No es para nada comparable con un niño que está aprendiendo lo que es el bien, el mal, las consecuencias de sus actos y a hacer decisiones sabias. En Mateo 21 da la parábola de los dos hijos a los que se les da la indicación. El padre les indica irse a la viña a trabajar. Uno dijo no voy y el otro dijo sí voy. En nuestro concepto de obediencia habríamos dicho súper desobediente el que dijo que no va, o sea, porque desde el momento ya está desobedeciendo. Pero al final, ¿qué es lo que pasa? El que dijo que sí iba no fue y trabajó, y el que dijo que no iba
sí al final se arrepiente y va y lo hace. Y al que Jesús reconoce como haber hecho la voluntad del Padre es al que dijo que no iba y finalmente sí fue. Entonces Dios sí reconoce finalmente el proceso para llegar a la obediencia. Si un niño tiene un momento difícil para obedecer instrucciones, tenemos nosotros que ayudarle a tomar esa decisión y ayudarle a que obedecer sea atractivo, sea bueno, que él lo entienda para que lo lleve a cabo, y la obediencia finalmente va a ser llevada a cabo. No importa que al principio dijo que no importa que estaba emberrinchado. Si logramos convencer, si vamos manejando su comportamiento para que él lo haga, esa finalmente va a ser la obediencia. Él estará aprendiendo a hacer las cosas con entendimiento, con razonamiento y sin una cuestión negativa como pegarle o gritar. Estamos también alimentando también su pensamiento crítico para que él empiece a tomar decisiones, pero sepa tomar las decisiones sabias. Y al final eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros, Él sabe que vamos a hacer las cosas mal, pero nos invita a arrepentirnos y a hacer su voluntad. Y esa es la enseñanza de esta parábola. Él dice que los pecadores iban delante de los que enseñaban la ley, iban delante hacia Dios. ¿Por qué? Porque aunque eran pecadores, aunque llevaban una vida completamente contraria a Dios, al final terminan obedeciendo. Y nosotros debemos de buscar que nuestros hijos, aunque están muy pequeñitos y les cuesta trabajo obedecer, vamos a irlos ayudando para que ellos aprendan a seguir normas, a respetar reglas, a entender lo que es una autoridad. Ahora, si tienes miedo de que no entiendan ahora lo que es una autoridad, no te preocupes, porque se les enseña el respeto, se les enseña el pensamiento crítico. Hay muchas cosas que les podemos ir enseñando, que eso va a ir ayudando a que ellos tengan respeto a la autoridad. Si tienes miedo que al no enseñarle la obediencia no quiera ahora obedecer a Dios, estás pensando que la obediencia a Dios es fruto de la disciplina que nosotros damos, pero la obediencia a Dios es fruto de la misericordia de Dios. Dios es el que guía nuestro corazón a obedecerlo. Dios es el que nos produce el arrepentimiento y el que produce en nosotros ese deseo de obedecerlo. Es una obra del Espíritu. No tiene nada que ver con la crianza que llevamos. Si queremos que un niño obedezca a Dios, tenemos que mostrarle lo que Dios dice y la palabra de Dios, y Dios va a hacer el trabajo en él. No tiene nada que ver con el concepto que yo le dé de obediencia. Pero vamos a hacer más fácil que él aprenda a obedecer a Dios estudiando bien la Biblia, que simplemente hacer las cosas que cree que Dios diga que alguien más le pueda decir. Nosotros también estamos construyendo un teólogo si lo ayudamos a pensar bien, y no simplemente a alguien que va a la iglesia y hace lo que se le diga. Él tiene que ser crítico. Ninguna autoridad nos tiene por qué decir lo que tenemos que hacer y nosotros hacer exactamente lo que se nos dice. Cuando la autoridad nos dice algo, papás, pastores, gobernantes, nosotros debemos de ser críticos y razonar. Lo que me está diciendo es correcto, lo que me está diciendo es acorde a la voluntad de Dios, y con base en eso nosotros estamos escuchando que ese es el mandato y tomando una decisión de acuerdo a lo que nosotros ya analizamos y estudiamos. Y esto es lo que nosotros realmente queremos en nuestros hijos. Queremos que cuando lleguen a un trabajo y un jefe les pida que hagan algo a lo mejor ilícito, ellos tengan el criterio y digan, no importa que es mi autoridad, yo no puedo hacer esto porque esto es ilícito. Sobre esto estaba viendo cómo es que entienden los judíos la obediencia, y veía unos comentarios de unas personas que decían que ellos, por ese concepto que tienen del razonamiento en la obediencia y no del hacer exactamente lo que se te dice, ellos escogen más educaciones en las que están basadas en el razonamiento del niño, en el que se ve qué es lo que el niño está haciendo y se le ayuda a guiar su voluntad, en vez de educaciones en las que son casi militarizadas, en las que el niño tiene que hacer exactamente lo que se le está diciendo. Y bueno, probablemente algunos papás no estarán de acuerdo, pero no es esto mi posición, es lo que dice la Biblia. Bueno, nada más como aclarar, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo está en griego. Y en griego, cuando dice hijos, obedeced en el Señor, el obedecer está también la palabra equivalente a Shema en griego. Entonces sigue significando escuchar atentamente. Y como comentario estuve estudiando Efesios 6:4, dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Estas palabras que dice que criadlos en disciplina y amonestación del Señor, está usando en griego la palabra paideia, que significa
inculcarle a los niños los valores cívicos inherentes a su sociedad, o sea, que sepan llevarse con su prójimo de acuerdo a las leyes de donde vive. Era una palabra específicamente usada para la crianza. Se centraba en formar a los niños preparados para sus responsabilidades cívicas. Y después dicen en disciplina y amonestación del Señor, literalmente lo que dice es poniéndoles en la mente al Señor. Esto significa que les vamos a enseñar a tomar buenas decisiones teniendo en mente siempre al Señor. Lo que estás haciendo es de acuerdo a lo que Dios dice, esto es ponerle en la mente al Señor. Y esa es la ordenanza que hay hacia los padres con respecto a los niños, formarlos responsables y que les enseñen a tener en mente al Señor en todas sus decisiones. No ninguna opresión, no ningún autoritarismo, no ningún castigo. Entonces espero que esto te ayude. Primeramente en crianza, porque ayudar a los niños a razonar y a desarrollar el pensamiento crítico teniendo en mente al Señor, y también a nosotros a entender más cómo debemos de obedecer a Dios, que es con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra mente, que no nos está diciendo Él que tenemos que hacer las cosas sí porque sí. Él sí está requiriendo todo nuestro entendimiento, toda nuestra atención, todo nuestro intelecto.